Central de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido el día de hoy con el texto de Confirmado, donde leemos que Estados Unidos ha ordenado un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la lucha del presidente Donald Trump para abordar las amenazas del narcotráfico, según dijeron el miércoles a Reuters dos fuentes informadas sobre este despliegue. Y eso ha provocado en los últimos días, hoy el tercero, reacciones dentro y fuera del país. Por ejemplo, Mundo UR nos tiene que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza cualquier acción hostil, amenaza o ataque terrorista contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado. Jorge Rodríguez propuso a los diputados iniciar una ofensiva diplomática para denunciar el riesgo de la seguridad y la paz del continente. Vamos a ver qué tienen que decir los parlamentos de nuestros países hermanos. Una verdadera ofensiva diplomática del Parlamento venezolano, que nuestra voz sea escuchada. Rodríguez aseguró que la preocupación no es solo por la seguridad y la paz de Venezuela, sino de toda la región. Está en riesgo la seguridad y la paz de toda América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y no lo digo de forma exagerada. Si en la locura mezquina, ambiciosa, avarienta, promueven la violencia, será una violencia que asolará el continente americano. Bueno, por una parte, el asesor para asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, Celso Amorín, expresó preocupación por el despliegue de 3 buques de Estados Unidos en aguas del Caribe. Citan acá en el Nacional: no puedo esconder que veo con preocupación esa movilización. Lo declaró Amorín, diplomático con gran experiencia, quien fue canciller de Brasil entre 2003 y 2010, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Aclaró, sin embargo, que no emitirá ningún juicio político sobre la decisión de los Estados Unidos. Por otra parte, en tal cual leemos que el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, negó la existencia de un acuerdo de cooperación militar entre Venezuela y Colombia dentro del marco de la recién creada Zona Económica Binacional en la frontera. Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso sucede. Es una cita textual para el ministro Benedetti, el ministro de Interior de Colombia. Ahora, en el Carabobeño. Y cambiando de tema, leemos que organizaciones de derechos humanos exigieron una medida humanitaria y la liberación de la activista venezolana y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien permanece detenida desde febrero del año 2024 tras ser acusada de tener un supuesto vínculo con tramas conspirativas. Y también en el Nacional leemos que el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela exigió la libertad del abogado Henry Alviares y la docente Dinora Hernández, colaboradores que permanecen detenidos desde hace más de 17 meses y a quienes consideran apresados bajo acusaciones de conspiración, legitimación de capitales y asociación. Y una nota más. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que llegaron a Venezuela 110 migrantes en el vuelo número 58 de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos. En este grupo de venezolanos había 102 hombres y 8 mujeres, de acuerdo con una publicación que realizó el organismo en su cuenta en Instagram. Esto lo tiene el diario. Las personas fueron recibidas por funcionarios del CICPC, del SEBIN, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana también, entre otros organismos. Y bueno, en materia económica destaca este titular: Finanzas Digital nos tiene que la economista Tamara Herrera advirtió que la economía venezolana atraviesa un nuevo escenario de presiones cambiarias debido a la combinación de la caída de los precios internacionales del petróleo y la interrupción parcial de los aportes de divisas de Chevron, factores que reducen de forma significativa la oferta en el mercado oficial. El país enfrenta un shock externo porque disminuyen los ingresos petroleros y se corta un flujo que era muy importante: las divisas que Chevron estaba obligada a vender en el mercado informal. Explicación, cita textual para Tamara Herrera de Síntesis Financiera. Son las 6:22 de la mañana. Hablemos de lluvias. Hoy vamos a hablar de agua. De hecho, tendremos al ingeniero José María Viana a las 7 de la mañana. Hablamos del Orinoco hace un par de días. Bueno, entremos de lleno con esto. Este titular de Mundo UR nos tiene que Mérida, Apure, Bolívar fueron los estados más afectados por las recientes lluvias en el país, y esto según Cáritas de Venezuela. A 2 meses de la emergencia informaron que han distribuido más de 1.600 kilos de insumos. El reporte lo tiene Fabiana Ortega. En el marco del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, Cáritas Venezuela ofreció un balance de su gestión en la primera fase de respuesta inmediata. Janet Márquez, directora de Cáritas Venezuela, 11 de la mañana. Hasta la fecha, Cáritas de Venezuela ha logrado recaudar y distribuir más de 160 toneladas de insumos
para las familias damnificadas que se traducen en alimento, agua, ropa, artículos de higiene, colchonetas, carpas, pañales. Según señalaron, la asistencia se materializó a través de múltiples actividades, incluyendo la activación de centros de acopio en el país. Padre Carlos Zambrano, director de Cáritas Mérida. La ayuda de emergencia ha llegado a más de 100.000 personas, que ha distribuido acompañamiento y apoyo psicosocial a más de 8.000 familias, jornadas de salud, con entrega de medicamentos, atención nutricional, atención psicosocial e higiene, agua segura, enseres, etc. Aseguraron que planifican una segunda fase de intervención. Janet Márquez, directora de Cáritas Venezuela. Sabemos que la iglesia no puede dar la respuesta. Nosotros somos un granito de arena ante un gran problema. Pensamos hacer medios de vida, ayuda en semillas, cómo hacer alguna otra cosa que le permita a las personas que perdieron todo incorporarse. Manifestaron que seguirán impulsando las alianzas con las empresas privadas y organismos internacionales a fin de buscar financiamiento, ya que los recursos, según indicaron, han mermado en el contexto actual del país. Y el director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, informó que en el municipio Cárdenas varias viviendas se desplomaron. Muchas eran construcciones artesanales, más propensas a saturarse por el efecto de las lluvias. Detalló que en lo que va de 2025 suman 304 las viviendas catalogadas como pérdida total. Además, se reportó el incremento del caudal de la quebrada La Zorquera con afectaciones en la vialidad del tramo San Isidro. En total, 24 municipios han resultado afectados por las precipitaciones. Según Protección Civil Táchira, 60% de los terrenos en la entidad son expansivos, lo que eleva las probabilidades de deslizamientos. Eso repito en Crónica 1. Y en Mundo UR, leemos que aumenta la incidencia de accidentes con serpientes en Trujillo y en Mérida por la temporada de lluvias. Escuchemos a Alexander González. Santos Basó, director del Serpentario en la entidad trujillana, informó que las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas han desplazado a las serpientes de sus hábitats naturales, lo que ha incrementado su presencia en zonas residenciales. El experto en reptiles aseveró que la presencia de las lluvias ha provocado un aumento en el número de accidentes zoofídicos en los estados Trujillo y Mérida. Las personas que viven en cercanías de montaña o con presencia zoofídica deben usar topes en las puertas, mallas en las ventanas, ir y asistir a los cursos que realizamos para que se enteren qué hacer en caso de accidente y no los agarre desprevenidos. Si vivimos en un estado con incidencia zoofídica, debemos conocer un poco, no que seamos especialistas, pero sí conocer un poco de lo que es el mundo de la serpiente. Aunque la situación se ha manejado adecuadamente por la disponibilidad de sueros antiofídicos, las autoridades de la región hacen un llamado a la prevención y a la educación. Para mitigar los riesgos, se recomienda a los residentes tomar medidas en sus hogares y llamar a las autoridades competentes si ocurre alguna situación de emergencia. De hecho, en materia de salud de Mundo UR, leemos que el Programa Mundial de Alimentos informó que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela este año porque, dijo, el financiamiento no es suficiente. Vamos a escuchar a Luis Carlos Parada. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas detalló que no podrá continuar con las comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas, indicó Lucía Ruiz, asociada del Programa de las Naciones Unidas, en un video publicado en la red social Instagram. Por su parte, el oficial de comunicación y alianzas del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, Marianela González, explicó que los desafíos globales de financiamiento ponen en riesgo los programas humanitarios y de desarrollo en todo el mundo, y el país suramericano no es la excepción. Desde el pasado año 2022, el programa está en el país llevando alimentos a diferentes escuelas a nivel nacional. González indicó que durante esos 3 años los alimentos fueron un incentivo para que los niños fueran a las escuelas con el apoyo de sus representantes. Luis Carlos Parada, Unión Radio. Así como tendremos a las 7 de la mañana al ingeniero José María de Viana, debo decirles que sobre este tema que acabamos de escuchar, tendremos a las 7:40 al presidente de la Organización Acción Solidaria, a Feliciano Reina, quien como saben también es defensor de los derechos humanos y conoce muy bien esta materia. Crónica 1 nos tiene que los altos costos obligan a personas con diabetes a elegir entre comer o pagar medicinas. En 2024, la Federación Internacional de Diabetes reveló que la prevalencia de la diabetes en adultos es de 8,6% en el país. Esto significa que alrededor de 1,5 millones de venezolanos vive con la enfermedad. La FID estima que esta cifra podría aumentar para el año 2050. El alto costo de los medicamentos obliga a muchos pacientes a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de fármacos, lo que los deja con escasos recursos para adquirir alimentación saludable, ricos en fibra y bajos en azúcares. Y en educación, leemos en el Impulso que el Observatorio de Universidades indicó que en julio 2025 se registró un incremento de 309% en las denuncias por violaciones a la autonomía universitaria en Venezuela, esto en comparación con el primer semestre del año.
2021. Los datos del monitor OBU, Observatorio de Universidades, difundidos por sus redes sociales, revelan que 86% de estas denuncias se relacionan directamente con ataques a la autonomía. Instituciones como la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente y la Universidad de Carabobo, junto a sus pares privadas como la Universidad Católica Andrés Bello o la Universidad Metropolitana, se han pronunciado enérgicamente contra lo que califican de injerencia. 6:28 minutos de la mañana, 2 notas en materia de servicio. La primera la tiene el Nacional. En Caracas se efectúan pruebas para habilitar conexión Wi-Fi en estaciones del Metro de Caracas y en puntos concurridos de la ciudad. La iniciativa está a cargo de la empresa PatriaCell en conjunto con CanTV y está conformada por una serie de proyectos que avanzan simultáneamente. Entre los proyectos se encuentra la reactivación de los teléfonos monederos que en décadas pasadas estaban instalados en las esquinas y espacios públicos para instalar en ellos esos centros de Wi-Fi con fibra óptica y energía eléctrica. Y luego, en Banca y Negocios, leemos que el SAIME informó que el sábado 23 de agosto realizará un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de la cédula de identidad en todas las oficinas del país. Explicaron en redes sociales que esta actividad es exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de cédula se encuentre de 22 a 32 millones. El horario de atención al público ese día será desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Son las 6:29 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios, escuchar buena música. Volveremos sobre los titulares nacionales, internacionales y deportivos también en la próxima media hora. Antes, hablarles de Mapfre y de confianza, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza y es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ya hablemos de Digitel. Compartir lo que tienes con quienes amas es una buena señal. Con la solución Familia y Amigos de Digitel, puedes afiliar a 4 personas a tu plan y compartir con ellos 30 gigabytes, 500 minutos y 500 mensajes. Activa esta solución llamando al 121, visitando los centros de atención o agentes autorizados. Más información en digitel.com.be. Y hablemos del Urológico San Román también, líder en medicina de vanguardia en Venezuela por 66 años. Cuentan con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación, lo que facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También cuentan con un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si quiere conocer su directorio médico, la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y cierro hablándoles de alimentos Mari. Siempre hay espacio para los clásicos. Por eso, el arroz premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación. 2 kilos. 2 kilos, porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer y cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir. Hecho para ti, con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mari, el moñito que llena la mesa. 6:31 minutos de la mañana. Vamos a escuchar esto de Passenger, que lleva por título Let Her Go. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Retomamos nuestros titulares ahora con información de sucesos. El carabobeño nos tiene que 2 personas murieron en el incendio registrado en la empresa procesadora venezolana de químicos, Provequim, en la avenida principal de Paraparal, esto en el municipio de Los Guayos, en Carabobo. Al comienzo del siniestro, cerca de 40 personas se encontraban en el sitio. De ellas, aproximadamente 15 lograron salir, 2 fallecieron y el resto se desconoce la ubicación, aunque se presume que hayan abandonado el sitio. Aproximadamente 150 bomberos de Los Guayos, Valencia, Guacara, Diego Ibarra, Naguanagua y Carlos Arvelo, además de personal de traslado de Aragua, trabajaron para controlar el incendio. La alcaldesa de Los Guayos anunció el inicio de una investigación para determinar las causas de este incendio. Y por otra parte, el diario nos tiene que la arquidiócesis de Miami, en Estados Unidos, denunció el arresto migratorio injusto del sacerdote Gustavo Santos, un venezolano de 32 años de edad con una visa religiosa R1, luego de volver de un vuelo del extranjero. Las autoridades estadounidenses le negaron la entrada a Santos de forma repentina e injusta mientras regresaba de Londres, a pesar de tener un visado válido hasta noviembre. Esto lo aseguró a través de un comunicado la arquidiócesis, que representa un área con 1.3 millones de católicos. Tras la rápida intervención del arzobispo Thomas Vensky y la asesoría de la organización Catholic Legal Services, la detención se discutió ante un juez y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reconsideró este caso. Luego, en otros temas, y para cerrar, Mundo OR nos tiene que en Mérida existen especies que se encuentran en peligro de extinción. Una destaca el oso frontino. Desde hace años, el Ministerio de Ecosocialismo lleva adelante una campaña para proteger a estas especies y garantizar la supervivencia. Es un reporte de Jade Delgado. Las autoridades hablaron sobre las especies que habitan en la región y el llamado a protegerlas. Toro Belisario, director del Ministerio de Ecosocialismo en Mérida. Otras especies que son esas grandes especies que la gente quiere ver, que sale a buscarlas, el caso del oso frontino, el caso del águila real andina, que revisten una connotación hermosa para el Estado y que se encuentran en peligro de extinción, que no son animales para estar buscando tener contacto con ellos, ¿no? Aclararlo, decirle al turista que su espacio natural hay que protegerlo. Igualmente señaló que es lamentable cómo en la vía se observan algunos animales heridos o sin vida, razón por la que hace un llamado a las personas a conducir con precaución, sobre todo en las zonas donde hay presencia de diversas especies. Hay distintos tipos de especies de fauna silvestre. Actualmente vemos cómo encontramos arrollados zorros en la carretera, encontramos arrollados mapaches, apas, faros. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?, cuando estamos transitando en nuestra ciudad, porque son especies quizás no son especies emblemas del Estado, pero son especies que son importantes para nuestro proceso ecológico. Señaló que para conocer sobre las especies en peligro de extinción hay programas de formación como el del Centro de Reproducción del Cóndor Andino, los zoológicos y criaderos, áreas donde tienen animales que no pueden ser reinsertados a su hábitat natural y que corresponde cuidarlos hasta sus últimos días de vida en cautiverio. Son las 6:42 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Antes de los titulares internacionales, permítame en publicidad hablarles de Conexus. Conexus es la empresa creadora del pago móvil interbancario y en estas 3 décadas y media, a través de sus bancos aliados,
ha brindado a los venezolanos las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando y estimulando a su gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumpliendo con las leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión, con Nexus, red de redes. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Así que gracias por creer, por cuidar y por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Decoral creen que la vida es como un lienzo en blanco listo para ser pintado de ilusiones que nos renuevan la vida. Con tan solo cambiar el color de nuestras paredes, podemos darle un nuevo despertar a nuestros espacios, a nuestra casa, a nuestro mundo, a nuestra vida al final. Con Decoral cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para transformarnos, cambiar y llenarnos de buenas energías. Así que despierta tus espacios con Decoral, con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Cierro hablándoles de Grupo Leti. ¿Ya conocen el nuevo Allivet Plus de Grupo Leti? Allivet Plus y su fórmula con fenilefrina ayuda en esos momentos en los que el resfriado común viene con congestión nasal severa, irritación de garganta, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, tos seca también. Allivet Plus lo encuentras en el anaquel de tu autoservicio preferido y ¿sabes qué es lo mejor? Es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar el recorrido internacional en nuestro continente, en América Latina particularmente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado su sorpresa por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordena la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe, quien había sido condenado a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno de testigos. Yo no entiendo cómo está libre, ha dicho durante el último Consejo de Ministros. ¿Eso es justicia?, se preguntó el presidente Gustavo Petro. Pues sin salir de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe recibió este miércoles ya la boleta de libertad ordenada por la justicia mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a 12 años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado y de inmediato convocó un acto público en la localidad de Sabaneta, cerca de Medellín. Y la Federación Nacional de Departamentos, que agrupa 32 gobernadores de Colombia, acusó al gobierno del presidente Petro de vulnerar la autonomía territorial y frenar la inversión regional a través de actos administrativos que desconocen la ley. Esto último, una cita textual. Bueno, hablando de justicia, la Policía Federal de Brasil denunció este miércoles al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por coacción a la Corte Suprema dentro del marco del proceso que afronta el líder ultraderechista por intento de golpe de Estado, y aseguró que el exmandatario planeó pedir asilo al gobierno de Javier Milei en Argentina, según informaron fuentes oficiales. Argentina que tiene lo suyo. Un tribunal argentino falló a favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien eximió del pago de más de $1.500 millones por el fraude de la causa de vialidad, por la que paga una condena de 6 años privada de libertad. Desde Buenos Aires tenemos este reporte de Carlos Iván Suárez. Un juez civil y comercial federal le dio la razón a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para no pagar una indemnización de $1.125 millones al Estado argentino por el perjuicio que provocó con el fraude de vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el gobierno. Esta decisión se dio en un juicio civil por daños y perjuicios que corre paralelo a la causa penal, donde Cristina Elizabeth de Kirchner cumple una condena de 6 años de prisión en su casa con una tobillera y donde debe afrontar el decomiso de sus bienes por más de $530 millones. Todo esto se da en medio de la definición de listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, y a pesar de estar detenida, sigue imponiendo su posición para colocar en la cabeza de listas a políticos de su confianza. Y hay más. El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios fueron denunciados penalmente este miércoles por corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este es un titular de EFE. Vamos ahora a Norteamérica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos tiene agentes de seguridad en el país, pero no pueden operar en ese territorio, en el de México. El gobierno del presidente Trump ha comenzado a pintar de negro el muro fronterizo con México para elevar la temperatura de las barras de metal y hacer más difícil su escalada, esto como parte de sus esfuerzos para reducir la migración indocumentada. Y hablando de migración, un tribunal de apelaciones permitió este miércoles al gobierno del presidente Trump poner fin al estatus de protección temporal para 60,000 inmigrantes de Honduras
Nicaragua y Nepal, lo que marca una nueva victoria de la Casa Blanca en su cruzada por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo. Y el presidente Trump tardaría unos 50 años en cumplir su promesa de deportar a 15 millones de migrantes al ritmo actual de deportaciones, según señaló el miércoles Luciana Grandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cambiando de tema, un juez federal de Nueva York ha rechazado este miércoles una petición del gobierno de Donald Trump para divulgar el material del gran jurado que examinó el caso del magnate Jeffrey Epstein, investigado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión. Y la Casa Blanca lanzó este martes una nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china, que sigue operando en Estados Unidos con la venia del presidente Donald Trump, pese a una ley que exige su venta. Y mire, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros 4 miembros de la Corte Penal Internacional por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, además de otros países. Ahora, también Naciones Unidas ha subrayado que las sanciones impuestas este miércoles por el gobierno de Estados Unidos socavan los cimientos de la justicia internacional. Lo que nos lleva a Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles acortar el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugia 1 millón de palestinos. Eso en CNN leemos que las fuerzas de defensa de Israel llamarán a 60.000 reservistas adicionales mientras se preparan para una gran ofensiva en la ciudad de Gaza, según informaron las autoridades. Y el movimiento islamista Hamas ha afirmado que los nuevos planes militares de Israel sobre la franja de Gaza evidencian que el gobierno de Benjamín Netanyahu es el verdadero obstáculo para pactar un alto al fuego, aunque ha anticipado que la nueva ofensiva fracasará igual que lo hicieron las anteriores. La ONU, por su parte, ha recalcado su condena a la expansión de los asentamientos de Israel en zonas ocupadas de Cisjordania, una práctica ilegal en virtud del derecho internacional y que desde la oficina del secretario general, Antonio Guterres, han instado a paralizar y a revertir para facilitar la solución de 2 estados entre israelíes y palestinos. Y unos 18 milicianos de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, lograron infiltrarse este miércoles en una base del ejército israelí en el corredor de Maganos, que divide la ciudad sureña de Yan Yunis entre el este y el oeste. Si bien más de la mitad han sido abatidos, informó AF una fuente de seguridad israelí y reivindicó el grupo armado. Luego, volviendo a Europa, encontramos que en España, por ejemplo, los incendios no dan tregua, ya que hay 21 focos activos pese a la disminución del calor. Desde Madrid tenemos este reporte de Luis Martínez. Las temperaturas en España han descendido ya que una masa de aire atlántico ha aportado cierto respiro, pero la situación de los incendios continúa siendo muy complicada. Actualmente hay 21 focos activos graves que se concentran en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Se sigue manteniendo el riesgo muy alto o extremo en gran parte de estas regiones debido a las fuertes rachas de viento que pueden llegar a complicar las labores de extinción. En lo que va de año en España se han quemado un total de 382.607 hectáreas y se han detectado 228 incendios en diferentes puntos del país, según los datos que ha actualizado el pasado martes el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. El número total de fallecidos por los incendios en 2025 ya suman 8 víctimas. No obstante, hay que tener en cuenta que desde Protección Civil aún no se ha realizado un balance oficial, pero los fallecimientos están confirmados por las diferentes autoridades. Y como sabemos, no es solo España. La ola de incendios que asola a Portugal desde hace semanas ha causado la muerte de una tercera persona, un hombre que falleció la noche del martes al caerse de la máquina agrícola que conducía mientras combatía las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Barganza. Eso en F, donde también leemos que un diputado del partido ultranacionalista rumano, AUR, ha sido denunciado por un delito de incitación al odio, luego de haber pedido públicamente a los ciudadanos que rechacen los envíos entregados por repartidores que sean de países de Asia o de África. Y bueno, vamos a revisar lo último en el conflicto entre Ucrania y Rusia por la invasión rusa. Rusia ha hecho este miércoles un jarro de agua fría a las esperanzas europeas al rechazar cualquier garantía de seguridad colectiva para Ucrania que no incluya los intereses de Rusia, es decir, la neutralidad de ese país y su renuncia a las armas nucleares. Luego, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este miércoles que Europa debe asumir la mayor parte de la carga para garantizar la seguridad de Ucrania por tratarse de su continente. Europa Press nos tiene que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha contado este miércoles que han planteado a Estados Unidos elevar el estatus de los jefes de la delegación que negocia la paz con Ucrania y ha remarcado que cualquier iniciativa al más alto nivel debe prepararse como un paso previo al fin del conflicto. Mientras, las Fuerzas Armadas de Ucrania han activado las alertas en varias regiones del país, incluida la capital, Kiev, ante el lanzamiento masivo de drones por parte de Rusia, sin que en un primer momento hayan especificado los efectos exactos de estos nuevos bombardeos.
y los jefes de defensa de los 32 miembros de la OTAN se reunieron por videoconferencia este miércoles para abordar la situación en Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos de los últimos días para negociar la paz y diseñar las garantías de seguridad que eviten un nuevo ataque. Hay una nota más, 6:52 de la mañana, y la tiene F. Y es que Google confirmó que un grupo de ciberdelincuentes accedió a una de sus bases de datos corporativas, comprometiendo la seguridad de aproximadamente, escuche, 2.500 millones de cuentas de Gmail. El 5 de agosto de 2025, el Google Threat Intelligence Group informó que el grupo de hackers conocido como Shiny Hunters logró penetrar en los sistemas de Google durante un corto periodo de tiempo antes de que la compañía pudiera bloquear el acceso. Los ciberdelincuentes obtuvieron datos básicos y mayormente públicos como nombres comerciales y detalles de contacto de usuarios de Gmail y de Google Cloud. Sin embargo, la filtración no incluyó contraseñas o credenciales de acceso o información financiera sensible, lo que redujo parcialmente los riesgos inmediatos. Son las 6:53. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Y no quisiera, pero debemos comenzar, si hablamos de fútbol, con esta nota de marca que aparece en toda la prensa de nuestro continente, en toda la prensa latinoamericana, pero del mundo también. Marca nos tiene que el partido entre Independientes de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras el desastre de una batalla campal en las gradas del Estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos 10 heridos de gravedad, uno en estado crítico y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos. El encuentro se desarrollaba con normalidad, está empatado 1-1 al inicio de la segunda parte. En ese momento, desde la tribuna visitante ocupada por unos 3.000 aficionados de la Universidad de Chile, comenzaron los incidentes. Baños destrozados, lanzamiento de butacas, piedras hacia los aficionados argentinos, en fin, lamentable saldo para el fútbol. Fútbol que incluye, por ejemplo, que el venezolano José Brujo Martínez tuvo una lesión en su mano izquierda durante un entrenamiento de Corinthians este martes y podría complicarse su participación con Venezuela en el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El club brasileño expresó en un comunicado a través de su página web que Martínez sufrió un traumatismo en la mano izquierda, causándole una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda, razón por la cual deberá ser operado. Repito, un texto de Mundo UR. En NFL leemos que John Aramburu afirmó este miércoles que su propósito en Real Sociedad para esta temporada pasa por devolverle al club la confianza que en su momento le dieron, ya que siempre ha sido feliz en la institución y quiere seguir en ella muchos años más, algo que se tendrá que ganar, es una cita textual. Barcelona firmó un convenio con Barcelona, los Servicios Municipales de Barcelona, una empresa dependiente del Ayuntamiento de la capital catalana, para la utilización del Estadio Olímpico Luis Companys hasta el mes de febrero, en caso de que el Spotify Camp Nou no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo. Por otra parte, Kai Havertz, delantero del Arsenal, sufrió una lesión en la rodilla que obligará al conjunto de Mikel Arteta a buscar opciones para reemplazarlo en las 2 últimas semanas del mercado veraniego de fichajes. Y el Manchester City ha llegado a un principio de acuerdo con el portero del Paris Saint-Germain, Donnarumma, mientras que el Liverpool prepara un traspaso de 130 millones de libras para fichar al delantero del Newcastle United, Alexander Isak. Luego, en béisbol, encontramos en Mundo UR que China Taipei derrotó a Venezuela 7-3 en la primera semifinal internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se realiza en Williamsport, en Pensilvania. Esto ocurrió ayer miércoles. Y el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol informó el miércoles que la primera bola del compromiso entre managers venezolanos en las Grandes Ligas residirá en Cooperstown. Luego, pasando al fútbol americano, la National Football League, la NFL, anunció este miércoles una alianza con Microsoft para apoyarse en el uso de la inteligencia artificial para mejorar el reclutamiento, optimizar la selección de jugadas y mejorar el rendimiento de los jugadores de los 32 equipos. Según la liga, la inteligencia artificial y sus plataformas en la nube le permitirán a los entrenadores tener acceso a analizar, medir el rendimiento de jugadores en el partido en tiempo real para decidir jugadas más precisas de forma más eficiente y personalizada. Y cierro con los Juegos Olímpicos. F nos tiene que el gobierno de Australia acordó este miércoles financiar con casi 1.945 millones de euros el programa para construir infraestructura para los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032. Esto lo reveló un documento firmado por el Ejecutivo y el gobierno local de Queensland. Son las 6:57 minutos de la mañana. Ponemos algo de música a esta hora. Puede ser Estoy Chicago. Y dime qué clase de hombre sería. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas. Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.